Emisión del dictamen de auditoría. Presentan Nidia Yolima Méndez Duque, Beatriz Ramírez Prada y Luis Arturo Alarcón Beltrán. El informe de auditoría es el producto que sintetiza el resultado del cumplimiento de los objetivos en la asignación de actividades de auditoría, en el plan de trabajo y en el resultado de las pruebas adelantadas en la fase de ejecución. Los propósitos del informe son: registrar los resultados de la auditoría adelantada correspondiente al periodo auditado, describir de manera precisa, clara y concisa los hallazgos determinados durante el proceso de la auditoría, comunicar al auditado e informar públicamente una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros auditados. El informe debe cumplir con los siguientes atributos: preciso. Es conveniente ser puntual en cada frase y en el informe completo. Su redacción debe ser sencilla, clara, ordenada, coherente y en orden de importancia. Conciso. La redacción debe ser breve pero sin omitir lo relevante. Se debe buscar la forma de redactar los hallazgos en forma concreta. Objetivo. Todos los hallazgos deben reflejar una situación real manejada con criterios técnicos, analíticos e imparciales. Soportado. Las afirmaciones, conceptos, opiniones y hallazgos deben ser respaldados con evidencia válida, suficiente, pertinente y competente. Oportuno. Debe cumplir los términos de elaboración, consolidación, entrega, comunicación y publicidad. Componentes del dictamen de auditoría. El informe del auditor es el medio a través del cual se emite un juicio técnico sobre los estados contables que se han examinado. Este informe es compuesto por un título que incluye la palabra independiente. Se requiere utilizar un título apropiado que permita al usuario identificar el dictamen del auditor y distinguirlo en forma precisa de otros informes producidos por la Administración. Destinatarios. Los destinatarios del dictamen son los socios, el Consejo de Administración, Junta Directiva de la entidad cuyos estados financieros han sido examinados. El dictamen de auditoría está compuesto por 3 párrafos. En el primer párrafo se hace una identificación de los estados financieros examinados. El dictamen debe identificar en forma clara los estados financieros que han sido examinados. La identificación debe incluir en forma precisa el nombre de la identidad, la fecha y el periodo cubierto por los estados financieros. Contiene una declaración de que los estados financieros han sido examinados. La identificación debe estar precedida de la palabra he examinado o hemos examinado según el caso. Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia. Los estados financieros son elaborados por la compañía y que la responsabilidad del auditor es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros como resultado de la auditoría. En el segundo párrafo presenta una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general. El auditor debe declarar en el dictamen que su trabajo ha sido realizado con un alto grado de calidad, siguiendo los parámetros establecidos por la profesión, por lo cual los usuarios pueden confiar en los resultados del mismo. Hace también una planificación de la auditoría y seguridad de inexistencia de errores importantes. Una declaración de que las normas de auditoría de aceptación general requiere que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores o falsedades de importancia relativa. Una declaración de que la auditoría incluye un examen basado en pruebas.
El auditor debe manifestar que su examen está basado en pruebas de las evidencias que respaldan las cifras en los estados financieros, una evaluación de las normas y principios de contabilidad usados y de las estimaciones realizadas por la administración. Una declaración de que su examen le ha provisto de una evidencia suficiente para su opinión. El auditor debe declarar que la realización de su examen la obtuvo de evidencia suficiente y competente para emitir su dictamen. En el tercer párrafo, el auditor da una opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Esto se refiere a todos sus aspectos de importancia relativa, la situación financiera de la empresa a la fecha del balance general, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo. Hace también una presentación razonable conforme a normas y principios de contabilidad aplicados consistentemente. La referencia a las normas y principios de contabilidad es una obligación nacida de las normas relativas a la información y tiene su razón de ser porque de esta manera se proporciona al usuario el marco dentro del cual el auditor ha alcanzado su opinión profesional. Ya al final del dictamen, entonces va la firma autógrafa del auditor o de la firma de contadores según el caso. El dictamen debe ser firmado en nombre de la firma de auditoría o en nombre personal del auditor, según sea el caso, anotando debajo del mismo el número de tarjeta profesional asignado por la Junta Central de Contadores. Va la fecha del dictamen. La fecha del dictamen permite delimitar la responsabilidad del auditor en cuanto a los efectos que sobre los estados financieros y su dictamen tuvieron los eventos o transacciones que tuvo conocimiento, por lo cual la fecha del dictamen no es la de su elaboración, sino la del día en que el auditor terminó su trabajo en la empresa objeto de la auditoría. Comunicación con el comité de auditoría. Se requiere que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía en relación a ciertas materias relacionadas con la dirección de la auditoría y obtener del comité cierta información relevante para la auditoría. Los objetivos del auditor son comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría y establecer con el comité un entendimiento de los términos del compromiso. Obtener del comité información relevante para la auditoría. Proporcionarle oportunamente al comité las observaciones. El auditor debe comunicarle al comité de auditoría el objetivo de la auditoría y la responsabilidad del auditor y responsabilidades de la administración. El auditor debe comunicarle al comité de auditoría cualquier dificultad importante encontrada durante la misma, la cual puede estar limitada a demoras importantes de la administración, la no disponibilidad del personal de la compañía, la no disposición de la administración para proporcionar la información necesaria para que el auditor aplique sus procedimientos de auditoría. Todas las comunicaciones del comité de auditoría requeridas deben hacerse de una manera oportuna y antes de la emisión del reporte del auditor. Dependiendo de los resultados obtenidos en el proceso auditor, los tipos de opinión pueden ser: dictamen sin salvedades. Resultado de su examen. Un auditor no tiene oposición alguna respecto al contenido y presentación de estados financieros. En este caso, hará de rendir un dictamen favorable sin salvedades. Dictamen con salvedades. Si un cliente no ha aplicado correctamente los principios de contabilidad o si el auditor tiene incertidumbre respecto a una situación especial. El informe de auditoría tendrá un dictamen con salvedades. El dictamen se rinde con salvedades, pues existe un asunto pendiente de solución.
Negación de opinión o adverso. La opinión negativa o adversa implica que los estados financieros no representan en forma razonable la realidad económica de la empresa. De manera alguna, el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión, pues violaría la objetividad que le debe caracterizar. Sin embargo, el auditor está obligado a sugerir a la empresa examinada que realice los ajustes necesarios a los estados financieros antes de emitir este tipo de dictamen.